Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas hoy a estos comentarios de clase. Me presento, yo soy Andrés Torres, soy docente en Ciencias Sociales y el día de hoy vamos a hacer unos comentarios relacionados con el tema de los preliminares de Colombia del siglo XX. Antes de iniciar, pues hago una aclaración, la mayoría de las ideas expuestas en este video se encuentran en un texto llamado Colombia, el Proyecto Nacional y la Franja Amarilla de William Ospina. El tema el tema tiene una relevancia, tiene una importancia. Eh, Estudiar la historia de Colombia del siglo XX, incluso pues si nos vamos un poco más atrás, esa historia de Colombia desde el siglo XIX, desde la independencia, nos ayuda a entender la situación actual del país. Digamos que es una de las premisas que va a manejar el autor en el texto y es que todas las problemáticas que enfrentamos actualmente, ya pasamos a examinarlas un poco más detallada, pero entonces todas estas problemáticas tienen una explicación histórica. William Ospina en el texto hace una pregunta algo así como, ¿en realidad Colombia vive una situación trágica y distinta a los demás países? Entonces, para poder desarrollar la idea, él va a exponer una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, Colombia en la actualidad cuenta con unos índices muy altos de criminalidad e inseguridad. Lamentablemente para todos nosotros, este cuento de la criminalidad y la inseguridad se volvió algo normal, ¿sí? O sea, eso es normal que uno salga a la calle, que se monte en un Transmilenio, que le roben el celular, que retiren plata del banco, que sufran de fleteo. Digamos que la criminalidad y la inseguridad, hablando de la criminalidad y la inseguridad, que se dan en una escala muy desde lo civil, pues sí, se volvió algo del paisaje. Eh, Otra problemática que tiene Colombia en la actualidad es la población en extrema pobreza, ¿sí? Entonces, hay una desigualdad marcadísima. Por un lado tenemos esas personas que no tienen con qué vivir, que viven del diario, del rebusque, ¿sí? Frente a una clase dirigente, frente a unos políticos que viven en unas condiciones de opulencia. Entonces, Colombia está marcada por una desigualdad social, ¿sí? Una desigualdad económica, y encontramos los dos polos. Colombia es un país de contrastes, no solamente vamos a encontrar el contraste de gente muy pobre y gente con mucho dinero, ¿sí? Más adelante vamos a mirar otros contrastes. Colombia presenta una ineficiencia estatal marcadísima, ¿sí? Entonces, no hay plata para una renta básica, por ejemplo, en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia. No hay dinero para poder invertir en la educación, digamos que en estos tiempos donde nos toca la educación virtual. eh, no hay dinero para equipos, para tablets, para internet para los estudiantes, ¿sí? Pero este es otro contraste. Entonces dicen que no hay dinero, pero Colombia representa un crecimiento económico alto. O sea, Colombia es un país rentable. El problema es que es rentable para unos pocos, para esas pocas familias que manejan allá los hilos de la política, los hilos del poder en Colombia. Entonces, ellos sí tienen crecimiento económico, pero para la gente no. O sea, para el pueblo no. Entonces hay una ineficiencia estatal. El Estado no logra llegar como debería llegar a todos los lugares del país. Colombia cuenta con altos niveles impositivos, si bien estamos en una democracia participativa, elegimos, ¿sí? Unos congresistas, elegimos un presidente, elegimos unos alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera. eh, Esta gente no está gobernando por el pueblo. Entonces acá lo que se nota es que ellos están gobernando bajo los intereses o para los intereses de ciertas clases políticas, perdón, ciertos grupos económicos, ¿sí? A mí me gusta mucho usar la analogía con la película de Iron Man, no recuerdo si la 2 o la 3, entonces se mostraban el mandarín. ¿Sí? Entonces todo el mundo creía que el mandarín era el malo, porque el mandarín era el que salía en televisión. Cuando Iron Man llega a caerle este man ya para acabarlo, entonces el mandarín dice, no, un momento, espere, es que yo no soy el malo, a mí me pusieron acá. ¿Sí? Entonces, esta escena, digamos que esta parte de la película de Iron Man relata muy bien también la imagen política y la problemática política de Colombia. Acá creemos que los malos son unos y entonces todo el mundo en redes se va en contra de esos malos, ¿sí? De esos personajes políticos y resulta que detrás de ellos hay otros grupos económicos, hay otros nombres. De pronto les recomiendo la columna de opinión que escribió Margarita Rosa de Francisco el domingo pasado. Hoy estamos, digamos que estamos en la segunda semana de febrero. Margarita Rosa de Francisco escribió una columna hablando precisamente de cómo se funcionan estos hilos del poder, ¿no? Frente a los políticos. Y sumado a esto, hay unos niveles de corrupción impresionantes. O sea, la corrupción en Colombia
tiene este país desfalcado? O sea, está Odebrecht, están compra de testigos, acá cuadran contratos por debajo de la mesa, entonces digamos que Colombia cuenta con unos niveles de corrupción grandísimos. Sumado a la corrupción, ¿sí? Digamos que de esta rama legislativa, encontramos parálisis en la rama judicial. ¿Sí? Entonces, son procesos que duran y duran años en salir a flote, en desarrollarse, en realizar la investigación, ¿sí? Y esa parálisis de la justicia lo que genera es impunidad, ¿sí? Entonces, si bien Colombia es un país injusto, un país donde reina la impunidad, es evidente que la inversión que se hace a las fuerzas militares en general es mucho mayor que la que se debería hacer en otros escenarios. ¿A qué voy con esto? El mantenimiento del aparato militar necesita muchísimo dinero, ¿sí? Y al necesitarse tanto dinero, el dinero se está quedando más en la guerra, porque la guerra es un negocio acá en Colombia, ¿sí? Y se está dejando de invertir en tecnología, se está dejando de invertir en educación, se está dejando de invertir en ciencia, que serían los pilares que logren sacar, ¿sí? A este país, a Colombia, lo logren sacar y lo logren meter en el cuento del desarrollo. Por último, encontramos un desamparo estatal. Este desamparo fue visible, fue muy evidente durante la época de pandemia, durante la época de cuarentena. Aquí no instauraron una renta básica, no fueron capaces de darle, digamos, que el Internet y los equipos necesarios a los estudiantes para que desarrollaran su proceso educativo. No, acá se olvidaron totalmente, creyeron que con dar un mercado, ese mercado iba a durar, y para algunos ese mercado iba a durar 7, 8, 9 meses y se olvidaron del pueblo. Por ahí dan a veces, hay algunos programas, bien sea distritales, no sé, no tengo conocimiento a nivel municipal, pero entonces son unos dineros, son unos subsidios que están dando a ciertas personas, pero son como pañitos de agua tibia, ¿no? Porque el desamparo continúa, o sea, hay gente todavía que vive del día a día, vive de vender tintos, vive de vender dulces en una chaza. ¿Ahí dónde está el Estado? ¿Sí? O sea, el Estado está para cobrar impuestos, el Estado está ahí para clavarle a usted el código de policía, pero el Estado no está para satisfacer las necesidades mínimas de los y las colombianas. Todo esto, digamos que está en el marco más general, y es que Colombia es un país sin protesta y sin movilización social. Sí, yo sé que muchos de ustedes dirán que efectivamente han habido manifestaciones, ha habido protestas, no en vano, pues la protesta grandísima que se montó en septiembre del año pasado, cuando la policía mató bueno, se me olvida el nombre del personaje, pero entonces la policía va y mata a esta persona, independientemente de lo que haga, la policía no debería matar, comenzando por ahí. Entonces esto va a generar una serie de protestas y quemas de acá y bueno, y todo lo que conocemos. Incluso pues desde el año 2019 se viene generando movilización social, pero es muy poquito. O sea, a comparación de una herencia de lo que nos enseñó la Revolución Francesa, un pueblo con hambre que es capaz de ir a tomarse la armería de Francia, ¿sí? Y después la Bastilla, y después se van allá al Palacio de Versalles y cogen al rey, y como están aguantando hambre le quitan la cabeza al rey, lo ponen en una estaca y van y gritan, ha muerto el rey, que viva el rey, ¿sí? Acá no somos capaces de hacer eso, ¿sí? En Chile nos dio digamos que una enseñanza, dejó un punto muy alto, y ellos a partir de la movilización social, a partir de la protesta, ellos lograron cambiar, o están logrando el cambio, salir de esa constitución creada bajo una dictadura militar, y ahorita ya empiezan, o ya se sienten vientos de cambio en este país. En Colombia no hemos podido hacer nada y con todas las problemáticas que tenemos. Acá lo que tenemos es la cultura de la quejaditis, entonces acá nos quejamos por todo. Aquí, digamos que para ponerlo un poco en contexto, tenemos la problemática de la alternancia, ¿sí? Como por hacer o por hablar algo relacionado a ello. Entonces acá los medios de comunicación, las redes sociales, se encargan de desviar la atención, ¿no? O sea, cuando se estalló la ñaña política y comenzamos con el COVID y comenzamos con la cuarentena, toda la gente se olvidó de la ñaña política. Cada vez que sale algún otro problema político grande, montan una pantalla de humo, y entonces digamos que el consumo masivo puede ser el fútbol. Entonces cuando hablan de Falcao, cuando hablan de James, cuando hablan así, y entonces van montando pantallas de humo. Ahorita van a montar un chivo expiatorio, o lo están montando, y son los profesores. ¿Sí? Entonces acá empiezan a decir que los profesores no quieren ir a alternancia, entonces que los profesores se le están ganando suaves de la casa, que los profesores esto, que los profesores lo otro, y quieren obligarnos a ir a las aulas. Esto que conlleva es que el peligro no es solamente para nuestras familias, independientemente de que ahorita digan que los niños
transmiten o no transmiten. Desde un principio se está hablando que los niños también sufren los efectos. Había un síndrome de Yamazaki, de Kawasaki, una vaina así, y entonces decía que evidencia, esto era producto del COVID, y en los niños se veía muy fuerte, entonces que les inflamaba el estómago, que les generaba problemas respiratorios, que los niños iban a morir por eso, pero ahorita automáticamente eso se acabó, ¿no? Desapareció ese síndrome, ¿sí? Entonces era como que algo de ese infovirus, ¿sí? De ese miedo que nos querían meter y resulta que desapareció. Entonces los niños, si bien contagian, pero ellos no sufren. Pero entonces si van a contagiar a los profesores, van a contagiar a las personas que de aseos generales, van a contagiar a los vigilantes, a las vigilantes, ¿sí? Y entonces esto puede generar unos contagios masivos. Y el problema es de los profesores, nos quieren vender cuando en realidad el problema debería ser de las secretarías de educación, de los gobiernos distritales, municipales, que deberían invertir ese dinero, ¿sí? En internet gratuito para los estudiantes, en equipos para los estudiantes, para que nos sigamos cuidando. O sea, el Congreso sí puede sesionar desde sus casas, cada uno de los congresistas sesiona desde sus casas, ¿sí? Y eso que son poquitos, a comparación de un salón de clases, a comparación de un colegio. Entonces, pilas, acá tenemos la cultura de la queja y de las quejas momentáneas de lo que esté de moda, ¿sí? Pero no tenemos o no nos montamos en una protesta, en una movilización social que de verdad saque esto a flote, ¿sí? Algo así como un proyecto nacional, de eso vamos a hablar en un momento. Si Colombia tiene tanta problemática, pues la idea sería averiguar por qué, ¿sí? O sea, busquemos la raíz de estos problemas. Y entonces, de pronto son características biológicas y genéticas que tenemos nosotros los colombianos, ¿sí? Digamos que nosotros nacemos con ese gen de la corrupción, el hombre nace malo, la sociedad lo corrompe, diría por ahí Rousseau. Entonces, las características biológicas y genéticas de nosotros hacen que tengamos esa serie de problemáticas o quizás sea algo patológico, ¿no? De pronto tenemos una enfermedad y todos los colombianos nacemos con esa enfermedad y esa enfermedad es incurable. Resulta que para William Oswin en ese texto, él va a decir, no, un momento, es que eso no es así, o sea, ni son características biológicas, ni estamos enfermos. Debe existir una explicación a toda esta problemática que vivimos en la actualidad y esa explicación debe brindarnos soluciones. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, el autor va a proponer algo así como que vivimos en el desencadenamiento de numerosos problemas que como sociedad nunca hemos afrontado con valentía y con sensatez. ¿Sí? La historia cree que por borrar los problemas, ¿sí? Por borrar esos escándalos que han existido acá en Colombia, se solucionaron. ¿Sí? Y resulta que eso no funciona de esta manera. Nuestra problemática, si bien hemos dejado a un lado toda esta serie de problemas, ¿sí? Nuestra problemática se debe a hechos con explicación histórica. ¿Sí? Y resulta que lo que está lo interesante de este planteamiento y es, si es explicable, es susceptible a solucionarse. Entonces podemos encontrar una solución a todos los problemas que tenemos hoy en día, ¿sí? Si le encontramos esa explicación histórica. Miremos dónde comenzamos a cometer errores y busquémosle solución a esos errores y busquemos las soluciones a los problemas, pero de raíz. ¿Sí? Y el autor va a plantear que siempre ha existido, digamos, que una tradición, un proyecto nacional, lo que yo les decía cuando hablábamos de movilización. Entonces aquí nadie se monta en un bus a decir, listo, vamos a montarnos en el bus del desarrollo de Colombia, en sacar este platanal adelante, vamos, sí, vamos todos con los mismos intereses. No, acá funciona de una manera totalmente diferente. Acá hay unas clases, unos grupos, unos factores que van a determinar o van a traicionar ese proyecto nacional. ¿Sí? Siempre hemos pospuesto la reflexión sobre nuestro destino, ¿sí? Sobre nuestro proyecto nacional. Es obvio que el país está en malas manos, es obvio todo lo que hacen los políticos, o sea, acá ha existido agroingreso seguro, han existido escándalos con Odebrecht, se han robado la plata de la 26 acá en Bogotá, ¿sí? Ha existido la niña política, hay masacres, hay falsos positivos, los muertos de las manifestaciones, o sea, acá el país está muy mal organizado, digamos que en gran parte todas estas problemáticas obedecen a ese factor, ¿sí? Que estamos mal gobernados, es aquí la importancia, digamos, que desarrollar una conciencia democrática, participativa y crítica, ¿sí? Y no votar porque es bonito o es bonita. Y si el país está en malas manos, es porque nos falta establecer un proyecto nacional. Entonces, si buscamos los problemas, ¿sí? Buscamos la raíz de esos problemas, planteamos unas soluciones, esas soluciones nos van a ayudar a enmarcarnos en ese proyecto nacional. Hay unos factores que históricamente han traicionado ese proyecto nacional. Entonces encontramos por un lado esos viejos comerciantes, ¿no? Que impulsados por intereses privados van a bloquear la posibilidad
de una economía independiente para Colombia, entonces van a convertir a Colombia en un país exportador de materias primas, ¿sí? De recursos no renovables y nos tienen así, entonces van a vender es solo materias primas, recursos no renovables y en lugar de desarrollar una industria nacional, en industrializarnos, en modernizarnos, ¿sí? Entonces digamos que uno de los primeros factores van a ser esos viejos comerciantes. Sumado a estos viejos comerciantes, vamos a tener esos príncipes de aldea, ¿no? Esa aristocracia parroquial y arrogante y que también es simuladora, porque entonces ellos procuran vivir en las metrópolis, en las ciudades importantes, esta gente se siente orgullosa de ser diferente al resto de los colombianos, entonces no estudian en colegios públicos, es más, muy pocos estudian acá en Colombia, muy pocos estudian en universidades colombianas, ellos se van a educar en el extranjero, ¿no? Y creen que por tener el dinero nos pueden gobernar, entonces vienen y gobiernan, montan un sistema de transporte en Bogotá, se llevan la plática y terminan viviendo en otro país. Entonces ellos vienen, sacan la plata, esto se convirtió como en una finca, en una tienda grandísima, donde el que administra coge, se va y le deja un poquitico ahí al próximo administrador de la tienda. Otro factor va a ser el estamento militar privilegiado. El estamento militar va a coger fuerza en la medida que ni la aristocracia ni esos viejos comerciantes están llevando bien al pueblo, entonces el pueblo en cualquier momento se rebota, como debería ser, entonces ellos necesitan un brazo armado que los defienda. Entonces encontramos que el estamento militar siempre en la historia de Colombia ha contado con una serie de privilegios, que ellos van a tener los privilegios precisamente para que todo ese poder, todo ese control que han tenido las clases altas, los grupos económicos, la clase política colombiana, pues no se reparta entre el pueblo. Para eso está el estamento militar. Y digamos que es una respuesta a esos regímenes irresponsables y antipopulares que han existido en Colombia. Que han existido intereses y poderes externos, han existido. Acá yo no quiero empezar a hablar de imperialismo y de los yanquis y tal, porque digamos que para mí, o sea, de modo personal, ese cuento del imperialismo yanqui, todo este rollo es un cuento ya del siglo pasado. Nosotros en pleno siglo XXI no podemos estar hablando de considero a modo personal, respeto a los que piensan lo contrario, que la CIA y entonces que nos están interviniendo. Sí, se generaron intervenciones, claro que se generaron intervenciones por allá en la década del 60, del 50, del año pasado, pero en la actualidad no podemos hablar de eso. Aquí hay que entender esos poderes y esos intereses externos desde las multinacionales en un contexto de globalización. ¿Sí? Y con un sistema neoliberal. Entonces, aquí el tío Sam no es el malo, acá hay otros malos que se están escondiendo detrás de la cara del tío Sam, ¿sí? Y entonces encontramos diferentes multinacionales, llámese Amazon, llámese Microsoft, Apple, Adidas, Puma, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son, digamos que, los que tienen esos intereses en que nosotros, como Colombia, no montemos una economía independiente, ¿sí? Y sigamos exportándoles materias primas. A ver, se bloqueó esto. Eh, Otro de esos factores que históricamente han traicionado al proyecto nacional está la no construcción de patria. Lamentablemente nosotros por desconocimiento de nuestras riquezas, ¿sí? De nuestra riqueza natural, de nuestra fauna, de nuestra flora, del desconocimiento de nuestra riqueza étnica y cultural, no hemos podido construir una patria, ¿sí? Un sentido de pertenencia con este pedazo de tierra llamado Colombia, que de verdad nos haga sentir colombianos. ¿Por qué? Porque desde que se empezó a construir por allá en 1810 10 o 1819, que empezaron con el cuento de las independencias, se ha construido una patria con unos límites y se ha construido una patria para unos grupos especiales. Y hablamos de un grupo es, primero, hombres, ¿sí? Porque esta patria está creada para hombres, hombres criollos, blancos y con cierto capital económico. Y entonces, en esta construcción de patria no se ha tenido en cuenta a las mujeres, a los pobres, a los indígenas, a los afrodescendientes, ¿sí? Entonces, incluso a otras lenguas, ¿sí? A otros dialectos de en Colombia, no. La patria construida es para hombres criollos ricos, ¿sí? Y bajo ese esquema de esta patria construida nos quieren hacer caber a todos, cuando no todos tenemos cabida. Por último, otro factor es que nuestra identidad nacional no ha sido basada en las diferencias. Eso está relacionado con la construcción de la patria, con la no construcción de la patria que les comentaba hace un rato. Entonces, nuestra identidad nacional debería estar basada en las diferencias, teniendo en cuenta la cantidad de riquezas culturales con las que contamos. ¿Sí? Mitos, historias, leyendas, razas, colores, idiomas, religiones, ¿sí? Costumbres, músicas, alimentos, todo esto debería estar montado
en nuestro proyecto nacional, debería estar montado en nuestra identidad nacional. Lamentablemente no es así y seguimos copiando de ese modelo de identidad patria creado por hombres blancos, criollos y ricos, ¿sí? Y entonces no cabe ni la mujer, ni cabe el indígena, ni cabe el afro, como les decía hace un momento. Entonces, ya para ir cerrando estos comentarios, la invitación está en repensarnos nuestra historia. ¿Sí? Hay que repensarnos nuestra historia nacional para tener esperanza de cambio y buscar y encontrar entre todos y todas un mejor futuro. ¿Sí? De nada sirve que estudiemos la historia de Colombia para memorizarnos nombres de presidentes, para memorizarnos constituciones, para memorizarnos ideologías políticas, actos violentos, ¿sí? Guerras civiles, o sea, todo este cuento. ¿Para qué nos sirve a nosotros desde las ciencias sociales empezar a memorizarlos si esto no nos va a servir para tener una esperanza de cambio desde las ciencias sociales? Y digamos que a partir de estos comentarios de clase, que se vienen, digamos que otros temas, la idea está centrada en eso, en buscar o en tener, mejor, una esperanza para cambiar todo este platanal llamado Colombia y empezar a buscarle solución a nuestros problemas. Esto tiene que cambiar de alguna manera, ¿sí? Lo intentaron por vía de las armas en la segunda mitad del siglo XX, pues no se logró, entonces sigamos buscando y sigamos trabajando para construir un mejor Colombia. O sea, si esto no nos sirve a nosotros para mejorar como país, apague y vámonos, ¿sí? Porque nadie va a venir, diría Jaime Garzón, los jóvenes, ustedes los jóvenes no deben esperar que alguien venga y les cambie todo esto, ¿no? Ustedes son los que están llamados a cambiar y a encontrarle una solución a esto. Entonces hoy vimos, digamos que todo lo que tiene que ver con los problemas de Colombia, algunos factores que se han visto inmersos en la historia de Colombia para explicar las problemáticas nacionales, ¿sí? Pero pensarnos en un proyecto de nación, un proyecto nacional, ¿sí? Que es la invitación que se nos supone en el texto que les citaba anteriormente, y es empezar a repensarnos nuestra historia para encontrar soluciones. Si tienen preguntas, quejas, observaciones, sugerencias, ¿sí? Etcétera, los pueden dejar ahí abajo en los comentarios. Eh, recuerden que pues estaré como atento. Disculparán de pronto la calidad del video. Yo no sé nada de producción ni de manejo de cámaras, tampoco cuento con el full equipo para hacerlos. Eh, pretendo hacer estos comentarios de clase para empezar a generar de pronto una semillita de cambio, pero entonces no esperen gran producción. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por haber aguantado hasta este punto. Recuerden, preguntas, quejas, observaciones, sugerencias, lo que ustedes quieran dejar, lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un buen día. Hasta luego.